Dios les bendiga a todos, a todas, en diferentes partes de la tierra. Hermanos, en este día nos corresponde un nuevo devocional y para ello nos estamos fundamentando en el Salmo capítulo 1. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Establece la diferencia esta escritura entre dos tipos de personas: las personas sin Dios, las personas que no le tienen temor a Dios, ni les importa a Dios, ni las cosas de Dios, y las personas que son hijos de Dios. Dice el versículo 1, bienaventurado. Esa escritura, esa palabra más bien significa dichoso, feliz, afortunada la persona que no anduvo en consejo de malos. Los malos creo que no es tan difícil de identificar o entender a qué tipo de personas se refiere la palabra de Dios cuando dice malos. Personas que viven haciendo el mal, personas que piensan solo en el mal. Entonces, aquí dice la escritura que es dichosa una persona que no sigue el consejo de las personas que solo viven planeando y deseando lo malo y viven, se deleitan en las cosas malas. El malo creo que es una persona que en primer lugar no le interesa a Dios, no vive de acuerdo a las leyes de Dios, a la gracia de Dios. Y sigue diciendo que esta persona es dichosa porque también no estuvo en camino de pecadores. Pecadores somos todos, pero aquí se refiere a los pecadores que les gobierna el pecado. Esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios y el resto de la gente. Aclaramos, aunque muchos piensan que todos los seres humanos somos hijos de Dios, sin embargo, la palabra de Dios dice que no es así. Para ser hijo de Dios hay pues varios versículos en la escritura que nos afirman la manera de ser hijos de Dios. Y es Juan 1:12. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 8:14 dice la escritura que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Todos somos pecadores, aún los hijos de Dios somos pecadores. Pero la diferencia entre nosotros, los hijos de Dios y el resto de la gente, radica en que los hijos de Dios no somos gobernados por el pecado. Aunque pecamos, pero no vivimos pecando, no vivimos en el pecado. Es decir, sometemos todos los impulsos del pecado, las tentaciones, los ofrecimientos del pecado, los caminos del pecado. A eso se refiere la escritura. Mientras que el resto de personas pues hacen todo lo que su carne les indica. Sigue hablándonos esta escritura en el Salmo 1 que hemos leído. Dice que esa persona que no sigue el consejo de la gente mala, que no hace lo que todo mundo hace, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son personas que no les importa hacerle daño a los demás, sea de palabra, sea de hecho. Porque hay personas que en realidad tratar mal a otra persona con su boca, lanzarles palabras inmorales, soeces, es de menos. Esos son los escarnecedores, es decir, los que hacen sufrir a los demás, los que se proponen hacer sufrir a los demás. Y de eso está lleno el mundo. Pero dice también la escritura que hay personas que no son así, y que estas personas son dichosas, son afortunadas. Sigue diciendo, dando las características de la escritura sobre las personas dichosas, las personas que viven apartadas del mal, que se esfuerzan por vivir, llevar una vida de rectitud y ser diferente a todo mundo. Dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál ley? Esta escritura, esta palabra, la Biblia,
la palabra de Dios. Esta es la ley de Dios y dice que la persona que la lee es dichosa, que la medita, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué momentos, en qué circunstancias aplicamos esa palabra delicia? Cuando comemos, cuando nos llevamos a nuestra boca y nuestro organismo califica esa cosa, ese comestible que estamos disfrutando. Puede ser la comida, puede ser una bebida y decimos, wow, qué delicioso. Y eso se aplica a las personas que son dichosas, que tienen la palabra de Dios como su delicia. Las personas que no son como todo mundo, sino que viven para Dios y viven en el temor de Dios, se gozan, se deleitan en la ley de Dios, en la palabra de Dios, que vuelva a mostrarla. Esta preciosa escritura, este hermoso libro, que de paso no solo merece, sino que es el libro de los libros, la ley de las leyes, la constitución del universo y de la vida. Entonces, dice la escritura que el deleitarse en la palabra de Dios produce dicha. Qué bueno, por ti es que te gozas, disfrutas leer, meditar, estudiar la palabra de Dios y disfrutas un devocional como este. Eres dichoso, eres dichosa. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esto quiere decir que no solo podemos deleitarnos en placeres sexuales, no solo podemos deleitarnos con la comida natural, claro que gracias a Dios por los alimentos de cada tiempo, de cada día, pero también nos deleitamos en la palabra de Dios. Yo creo que muchos de ustedes se están deleitando ahora en la palabra de Dios, en recibir esta palabra. Es posible que esté recibiendo esta palabra a mediodía o en la noche, en la madrugada, a cualquier hora, pero que la estás disfrutando. Y si la estás disfrutando y nos quieres dejar un comentario, hazlo con libertad, que nosotros nos vamos a deleitar también en leer sus comentarios. Y en su ley medita de día y de noche. Qué interesante meditar en la palabra de Dios. A veces las personas padecen de insomnio porque comienzan a darse vuelta en su cama pensando en lo que no pudieron hacer en el día, pensando en lo malo que hicieron, pensando en las deudas, pensando en los compromisos, pensando en la familia. Y normalmente el insomnio se da a causa de no poder administrar, controlar la mente, los pensamientos, pero una forma de poder tener un sueño dichoso, un sueño provechoso, es leyendo la palabra de Dios, meditando en ella. Como dice aquí la escritura en el Salmo 1, versículo 2, y en su ley medita de día y de noche. Por eso te decía, no importa la hora que estés recibiendo esta escritura, este devocional, de día y de noche, puedes meditar en la palabra bendita de Dios, en la ley. ¿Por qué dice ley? Primero, porque es una ley. La Biblia es la ley de las leyes, es el libro de los libros, es la constitución del universo y de la vida para nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué es ley? Porque también es la ley del reino de Dios. Así como cada país tiene su constitución, que es la madre de todas las leyes o contiene todas las leyes que rigen un estado, un gobierno, una nación. Así nuestro reino, el reino de Dios, tiene una constitución que nos rige, y es este libro maravilloso que tengo en mis manos, que ustedes ya lo conocen la mayor parte y que lo leen o lo han leído. Entonces, en su ley, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. Otra característica de la persona que teme a Dios y que no se deja llevar por los consejos de los malos, como dice el título del Salmo. Dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Wow, de veras se los digo. El fondo que tengo a mis espaldas concuerda con esta escritura. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El agua es vida, de verdad, porque todo lo que se mueve tiene vida. El agua le da vida a las plantas, a los árboles. Y por eso dice aquí la escritura que una persona temerosa de Dios, que no vive en pecado, sino que somete el pecado, gobierna el pecado en vez de que el pecado le gobierne,
es una persona como un árbol bien plantado, bien arraigado. Lo evidencia tanto su verdor, así como sus frutos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Las aguas para los hijos de Dios es Cristo Jesús. Y dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, asegúrate que esta escritura es para ti. Habla de ti y habla como una persona en primer lugar dichosa. No importa lo que estés pasando, no importa que estés cruzando un desafío, un reto, un momento difícil por cosas terrenales. Sobre todo eso, tú eres dichoso, eres dichosa y es motivo para que te goces, te deleites, te alegres, te pongas ahora mismo en modo de alegría, en modo de júbilo, en modo de victoria, porque Dios te la da la victoria. Y dice también la escritura, oye bien, que se deleítate en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en este maravilloso libro, precioso libro, que es el que contiene nuestra fe y sostiene nuestras promesas, las promesas de nuestro Dios. Bien, estimados, ahora me queda solo el tiempo para orar por sus vidas. Quiero orar por ti. Y si tú eres una persona que te has apartado de Jehová, te has apartado los caminos del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, Señor de Señores, no dudes que este es el momento para que tú vuelvas a Él, para que tú vuelvas a tomar este libro de los libros, esta ley de las leyes, para que te deleites como antes lo hacías. Reconcíliate con el Señor en esta hora. Haz una oración, dedica tiempo, tome un tiempo ahora. No tiene que ser de rodillas necesariamente, pero si lo puedes hacer de rodillas, mucho mejor, pero donde estés, ponte a cuenta con Dios, haz una oración y te pido el favor que nos reportes esa decisión porque queremos orar por ti y si nos puedes dar tu nombre y dejar tu número de teléfono para poder integrarte a nuestros chats de oración y para poder comunicarnos contigo y tengamos interacción, no importa desde qué parte de la tierra lo hagas, pero que te reconcilies con Cristo Jesús, tu Salvador. Y si tú nunca lo has hecho, si nunca te has rendido, sino que has vivido todo este tiempo en una vida de maldad, de pecado, esta es la hora, este es el momento. No ha sido coincidencia, casualidad que vengas escuchando esta palabra, este devocional de este día. Rinde tu vida a Cristo, entrégate a Cristo, entrégate al Dios de los cielos y comienza a deleitarte, comienza a poder comprobar que en Jehová, que en Cristo Jesús, sí hay vida verdadera. Oro por ustedes. Padre Dios, gracias Señor por este devocional de este día. Gracias, mi Dios, por cada vida, cada hombre y mujer, no importa su edad y no importa su condición y no importa el lugar donde esté. Gracias, Padre, porque han estado atentos, siguiendo esta palabra de este día. Señor, yo ruego, Dios mío, que sobre sus vidas se derrame tu gracia. Señor, ruego que sobre sus corazones se derramen esas aguas benditas que traen vida a su alma, a su espíritu y aún a su cuerpo. Señor, si hay algún enfermo, que ahora mismo, Señor, suceda un milagro en sus cuerpos. Si no se puede levantar, que esta persona se levante, Señor. Dios mío, si está triste, que tu espíritu le llene de gozo y de alegría, Señor, Dios mío. Si está caído, caída, que se levante. Si está cautivo, si está atado por algún vicio, Señor, Dios mío, por alguna adicción, Dios mío, que quede libre esta hora en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor Todopoderoso. Amén. Gracias por su atención. Nos vemos en nuestro próximo devocional. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parousia Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parousia Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.